Actitudes en Alcohólicos Anónimos. Había una vez un forastero que se encontraba perdido y al ver a un campesino cerca del campo se detuvo y le preguntó en qué camino se hallaba. No se le contestó al campesino distraídamente. «Bueno, ¿a dónde va a dar?», preguntó el forastero. «No lo sé», repitió el campesino. «¿Cuál es el nombre de la población más cercana?», nuevamente inquirió el forastero. «No sé», replicó el campesino. «Realmente eres tonto, ¿verdad?», dijo exasperado el forastero. «Tal vez lo sea», musitó el campesino, «pero no estoy perdido». Una de las cosas más importantes al hacer los preparativos de un viaje en automóvil es averiguar cuáles son los mejores caminos que pueden llevarnos a nuestro destino. Si no estamos seguros de nuestro camino, si no estamos seguros de nuestra dirección, si nos aventuramos a conducir en una carretera sin llevar una guía, corremos el riesgo de encontrarnos en el mismo predicamento que el forastero del pequeño relato citado. El forastero sabía cuál era su destino, pero al perder la orientación y el camino adecuado, se extravió. No se desencaminó por haber dejado de moverse, sino por marchar por el camino equivocado. Apliquemos este concepto al programa de AA. Muchos individuos se pierden en el camino de AA porque tratan de seguir las indicaciones inadecuadas. Practicar el programa de AA para su propia destrucción no porque sean activos de Alcohólicos Anónimos, sino porque han adquirido voluntaria o inconscientemente un punto de vista equivocado con respecto a AA, ya sea en lo general o en relación con algunos de sus puntos. En otras palabras, están en el camino equivocado porque están trabajando con actitudes erróneas. Por lo regular, encontramos tres clases de AAs, tres actitudes generales que a su vez nos dan al alcohólico anónimo. Bueno, al malo y al indiferente. En la primera de estas categorías tenemos miembros que han adquirido una actitud completamente espiritual hacia el programa y todas las actividades de los AAs y sus vidas están reguladas y dirigidas por valores espirituales. Para ellos, la prosperidad material, etc., son solo cosas secundarias y aún dependientes de la voluntad de Dios, quien para ellos se ha convertido en su guía para el camino. Nunca tienen recaídas, son aquello que muestran en todos sus actos, en sus semblantes, en sus palabras, paz, satisfacción, serenidad. Son los que hacen mucho, pero calladamente. Son los que han experimentado la expulsión de la compulsión por beber. Para ellos el licor ya no es un problema ni una tentación, ni siquiera un tema que merezca mucha meditación. Son los hombres y mujeres verdaderamente espirituales, y lejos de ser hoscos, retraídos y solitarios, son los verdaderos pilares de cada grupo de AA. Son los que han adquirido una actitud completamente espiritual. La segunda categoría de los AA corresponde a los indiferentes. Son los que piensan en términos de mitad y mitad, una actitud en parte espiritual y en parte mental. Son los que tienen una actitud espiritual respecto a algunas frases de AA y en relación con sus vidas, pero todavía en muchos aspectos colocan los valores materiales por encima de los valores espirituales. Son víctimas, una y otra vez, de la sobada racionalización. Hay que ser práctico. Realmente nunca se han tomado el tiempo para pensar en el camino definitivo y se desvían porque los pavimentos parecen ser muy parejos. Con frecuencia son víctimas de la situación de andar como trompos chilladores, con la obsesión de beber, resentimientos, etc., porque con más o menos frecuencia buscan con determinación las mejoras materiales y terminan en un estado conflictivo. Muchos recaen, muchos permanecen sobrios, pero ninguno de ellos llega a reconocer el significado de la serenidad. Afortunadamente muchos de ellos adquieren la actitud espiritual y se dan cuenta de la primacía de lo espiritual a base de golpes. En esta categoría se encuentran la mayoría de los AAs. En la tercera clase encontramos a los miembros de AA, si es que se puede llamárseles así, que tienen una actitud completamente material. Son los individuos que niegan a Dios, los hombres y mujeres que no creen en el aspecto espiritual. Son los sujetos del primer paso. Han llegado a admitir que son alcohólicos pero no ingobernables. Saben que el alcohol los ha derrotado y cuánto lo odian, al hecho de haber sido derrotados, no al alcohol. Todos sus esfuerzos, anhelos y determinaciones se encausan al progreso material,
al placer material, al bienestar material. Y a pesar de ello, esperan conservarse sobrios. No lo logran. Hasta sus semanas, meses y en raros casos años de sobriedad son una constante lucha con la bebida. Son los borrachos secos y muy desgraciados. Pero por fin y a la postre llegará el primer trago y tienen una recaída. Algunos regresan no solo sobrios, sino finalmente convencidos de la primacía de lo espiritual. Muchos de ellos recaen y no regresan nunca. Podríamos decir que, de hecho, nunca estuvieron en el programa. A menudo es difícil determinar la actitud apropiada en relación a muchas fases del programa de AA. La falta de comprensión a veces resulta ser un obstáculo para algunos en su empeño de adquirir las actitudes adecuadas. Es con la esperanza de aclarar estos malos entendidos que tratamos de analizar las diversas actitudes equivocadas con tanta frecuencia vistas en Alcohólicos Anónimos y luego indicar, en cada caso, lo que en nuestra humilde opinión es la actitud correcta. Se señalan como resultado de años de observación de cientos de grupos y miles de miembros. Echemos un vistazo. Número 1. Actitud con respecto a los 12 pasos. Inciso A. El individuo de los pasos 1 y 12. Esta persona trata de conservar la sobriedad practicando solo el paso 1 y 12. Esto puede ser muy bueno al principio, pero a menudo que haga un esfuerzo por practicar todos los pasos, es probable que no permanezca sobrio y desde luego no podrá ser feliz. Tales individuos deberían darse cuenta de que el programa de AA consiste en 12 y no solamente en 2 pasos. Inciso B. El hombre que no admite el lado espiritual. Ya lo hemos analizado con anterioridad. Rara vez permanece sobrio, nunca permanece y cuando recae no regresa. Inciso C. El hombre descuidado. Le ha dado una repasado a los 12 pasos. Admite que son necesarios, los practica casi todos de vez en cuando, pero está constantemente en dificultades de origen mental, nervioso, con tentaciones, etc. Nunca se ha tomado el tiempo para comprender y practicar cuidadosamente todos los pasos con consistencia y en la mejor forma posible. Con frecuencia permanece sobrio, rara vez es feliz y también recae a menudo. Inciso D. El racionalizador. Se le ha dicho que Alcohólicos Anónimos debe tener el primer lugar en su vida, confundiendo el paso 12 con los 12 pasos. Trabaja el 12º día y noche, provocando con ello su propia destrucción. Aparentemente no se ha dado cuenta de que si practicara todos los pasos, aprendería las 2 grandes virtudes de la prudencia y la caridad que le indicarán que si el trabajo del paso 12 interfiere con su propio bienestar o el de su familia o el de su prójimo, debe aminorar un poco esa labor. Muchos han recaído porque trabajaron con tal exceso de cansancio o a conflictos familiares o bien a desacuerdos con los demás, volvieron casi impredeciblemente a su antiguo modo de pensar y de beber. La actitud correcta es la asumida por aquel que tiene la convicción de que los 12 pasos son necesarios para la sobriedad y la felicidad y trata lo mejor que puede de aprender más acerca de todos ellos, intentando sinceramente de practicarlos en todos sus actos. Una persona así no recae, es feliz y se siente segura. Número 2. Actitud hacia el libro de Alcohólicos Anónimos. Inciso A. El especialista en hacer uno nuevo. Esta es la persona que encuentra siempre nuevas formas, nuevas reglas, nuevas terapias, nuevo lo que sea, todo, menos el esfuerzo sincero de tratar de seguir el camino sugerido, que se escribió como el resultado de la experiencia. Su actitud tiene el origen en una soberbia profundamente arraigada, que lo hace pensar que él conoce una forma mejor, cosa que le dicta su egoísmo y su deseo de imponer sus ideas. Tal modo de pensar ha producido muchos grupos con sus reglamentos en algunas partes. Uno de esos grupos tiene 25 páginas conteniendo su método de operar. No queremos negar que haya cosas buenas en cualquiera de estos procedimientos, pero si sostenemos que no es AA, puesto que el procedimiento sugerido para AA está escrito explícitamente en el libro de Alcohólicos Anónimos. Inciso B. El que no lee. El caballero que nunca ha hecho otra cosa que leer algunas líneas de AA y a menudo hace ostentación de conocer todas las soluciones,
Es divertido experimentar a veces haciendo citas al pie de la letra del libro de Alcohólicos Anónimos en una plática y notar cuánto se exclaman: «¡Qué magnífica idea expusiste en tu plática!», habiendo sido tomado solo del libro grande. Inciso C. El de una sola vez. Estos son los que han leído el libro de AA una vez, en la etapa inicial de su sobriedad. Generalmente su padrino se los prestó, sin darse cuenta de que hasta los hombres más inteligentes deben leer y releer el libro para comprenderlo plenamente. No leen una sola vez, en muchas ocasiones precipitadamente, y conforme pasan los meses y los años, se preguntan por qué no parecen lograr una comprensión sólida del programa. Inciso D. El que lo tiene, pero no lo presta. Ha comprado el libro y se aferra a él. Es demasiado avaro para correr el riesgo de prestárselo a un recién llegado, que tal vez no tenga los medios para comprar nada en su actual situación económica. Su falta de caridad es un obstáculo para proporcionar y conservar la felicidad, si acaso es lo suficiente afortunado de poder conservar la sobriedad. La actitud correcta. El que lee el libro de AA cuidadosa y reflexivamente, y tal vez lo vuelva a leer por tercera o cuarta vez, que después lo lee de vez en cuando para cargar sus baterías y cuando el caso lo requiere, se lo presta a otros. Una persona así eventualmente conoce casi todas las soluciones, pero no se jacta de ello, ya que una de ellas consiste en la necesidad de lograr la humildad. 3. Actitud hacia las 12 tradiciones. Inciso A. El que cree que no son necesarias para su sobriedad. A este individuo le importa poco o nada el bienestar de AA como un todo, adquirir un ápice de sobriedad, y para satisfacer su egoísmo en forma racionalizada, sin remordimientos de conciencia, siempre anda diciendo: yo vine para lograr mi propia sobriedad y eso es todo lo que me importa. En realidad no le interesa, porque con frecuencia la pierde. Inciso B. El alcohólico anónimo de club. Es sorprendente el número prevalente de estos individuos que parecen estar decididos a darse golpes contra la pared antes de percatarse de que la tradición respecto a los clubes fue escrita como lo demás, como resultado de la experiencia. Y esta tradición indica que los clubes en AA deben estar fuera del grupo e instituidos separadamente de estos. Sin embargo, es un hecho, de acuerdo con la experiencia del suscrito, que la mayoría de los grupos todavía persiste en unir el grupo y a un club como una entidad, solo para aprender la base de golpes después de muchas disensiones y recaídas. Estos casos son innumerables. Inciso C. El no anónimo. El individuo que, olvidándose del bienestar común de AA y la seguridad de los posibles candidatos, le grita al mundo que es miembro de AA para su propio progreso material. Y lo triste es que cuando recae no solo se daña a sí mismo, sino que a otros, que todavía no han llegado, que animan a buscar su recuperación. La actitud correcta hacia las 12 tradiciones. Las 12 tradiciones, como los 12 pasos, son sugeridos como resultado de la experiencia. Y para el bien general, nosotros, tanto como individuos como en grupos, debemos hacer todo lo posible para ajustarnos a ellas. 4. Actitud hacia el grupo. Inciso A. Al que no le interesa lo que haga en el grupo. Este individuo nunca ayuda a las actividades del grupo, nunca se ofrece para tomar parte de ideas constructivas, pocas veces bajo un manto hábil de egoísmo, y se pierde de mucha de la felicidad de la que goza el participante del grupo. En caso de recaer, es quien con mayor clamor solicita la ayuda del grupo. Inciso B. El que cree que el grupo debe actuar conforme a sus ideas. El individuo se encuentra en el extremo opuesto de la soberbia y el egoísmo. Es muy activo, siempre anda ofreciendo su crítica destructiva y siempre contribuye con la séptima ruidosa y ostentiblemente. Como los botones, siempre está saltando. Cualquier idea sugerida por otra persona que no sea él no puede ser buena. Sus ideas son siempre las mejores y las que con mayor eficacia pueden operar. Toma parte en la discusión para criticar, y siempre hay por lo menos uno en cada grupo. A veces creemos que Dios permite esto para que todos los demás tengamos la oportunidad de practicar la tolerancia y la paciencia.
y por extraño que parezca generalmente permanecen sobrios. Son borrachos, no alcohólicos. Los continuos resentimientos no los derrumban. Inciso C. El hombre de las nuevas ideas. Contrario al anterior, rara vez es quisquilloso, pero siempre está elaborando una idea nueva para el grupo, un proyecto social, un proyecto atlético, un plan para la desintoxicación en masa, un nuevo enfoque para visitar prisiones y otras instituciones, ideas generalmente impracticables hasta las náuseas. Es inofensivo, pero algunas veces es poco irritante. Su sinceridad lo conserva sobrio y tal vez goza con ella. Inciso D. El reformador. En el fondo es un prohibicionista rabioso, ahora que no puede beber. Así es que está decidido a no lograr que nadie beba, no debido a un sincero deseo de ayudar al enfermo alcohólico, sino por causa de una envidia perversa que nace de su orgullo lastimado y tiene su origen en el hecho de que se siente molesto por no beber. En consecuencia, no desea que ni su esposa, ni su familia, ni sus amigos, ni nadie beba. Desde luego, pone como pretexto que el que lo hagan representa una tentación para él. Todos los días se ve azotado por el deseo de beber, pero le da miedo el hacerlo. Es un subproducto del hombre de un paso. Por lo general, este individuo recae encima del primer paso. Inciso E. El alarmista. Es el individuo que siempre está vociferando que fulano de tal o cual cosa está perjudicando a AA y que siempre termina su ataque diciendo: deberíamos de hacer algo al respecto. Generalmente es el protector autonombrado de AA, lo que le proporciona una estupenda racionalización para su arraigada soberbia. No ha logrado percatarse de que el mal, en caso de que de hecho fuera el mal la causa de su alarma, será eliminado por Dios cuando Él lo decida, y que por no ser superiores deberíamos vigilar la situación más peligrosa de todas, la nuestra. Inciso F. El fanático de las juntas cerradas. Este individuo está en contra y se opone vigorosamente a cualquier tipo de juntas abiertas en su zona, a las juntas a las cuales pueden asistir las esposas. Con frecuencia nos preguntamos si tales individuos han analizado alguna vez el libro de Alcohólicos Anónimos y se han preguntado a sí mismos: si las esposas no tuvieran necesidad de la ayuda y la terapia de AA, ¿por qué los redactores del libro habrían de haber dedicado un capítulo completo a las esposas? La actitud correcta respecto a la agrupación. Tener la convicción de que el bienestar del grupo es primero, de que la conciencia del grupo debe fijar el procedimiento del grupo, de que hay que trabajar concienzuda y calladamente para el bien del grupo, a fin de que tanto como el grupo como un todo lleguen a beneficiarse. 5. Actitud hacia Dios y la oración. Inciso A. El ateo. El hombre sin Dios. Es divertido ver a esas personas en sus débiles esfuerzos por permanecer sobrios. ¿Se imaginan cómo podrán practicar los 12 pasos sin Dios? Es imposible. Para estos individuos hay solo dos alternativas: Dios o la botella. Y los pocos que en la última instancia salen adelante a base de golpes, generalmente encuentran primero varias veces la botella. Inciso B. El agnóstico. Este no niega a Dios, ni tampoco lo admite. Es generalmente un individuo sincero pero confundido. La mayoría de ellos eventualmente sale adelante tomando la mano de Dios. Esta persona necesita ayuda y estímulo, no condena. Inciso C. El hombre que cree ocasionalmente. Este individuo cree en Dios y en la oración ocasionalmente. En el intervalo de estas ocasiones recae con frecuencia. Su fe en Dios puede eventualmente hacerlo volver a una creencia consistente y a una dependencia y a una oración persistente. Inciso D. El que se da por vencido. Este individuo ingresa a AA, logra la sobriedad, reza diariamente por algún tiempo, entonces racionaliza: ya estoy bien, no necesito de Dios. Así es que deja de rezar a diario, se olvida de la bondad de Dios hacia él y cree que todo se lo debe a sí mismo. Entonces llega el día en que mira al espejo y se ufana por la magnífica labor que el individuo ahí reflejado ha hecho, y luego invita al caballero del espejo a beber un trago. Inciso C.
el que reza mecánicamente. Este es un individuo que se da cuenta de la necesidad de la oración, pero que evalúa con sus oraciones de acuerdo con su cantidad. Reza, reza y reza verbalmente, y sus actos son con tanta frecuencia tan opuestos a la voluntad de Dios, especialmente en cuestiones de calidad humana y de tolerancia, que sus oraciones resultan prácticamente fútiles. Reza mucho con sus labios, pero su corazón y su voluntad están muy lejos de Dios. Generalmente está lleno de soberbia, egoísmo e intolerancia. Muchas veces recae y no se explica por qué. Inciso F. El que reza al final. Tal vez reza a diario, al terminar el día, no se explica por qué tropieza con tantas dificultades cada día, en vez de poner cada 24 horas al cuidado de Dios y pedirle la fortaleza y la sobriedad al principiar el día, asegurándose así la gracia, la bendición y la dirección de Dios para el día. Perezosamente pospone sus oraciones hasta la noche, requieren menos esfuerzo, producen menos resultados, olvidando aparentemente que es imponente ante el alcohol, pasa el día por su propia cuenta y riesgo. Estos individuos generalmente permanecen sobrios, pero rara vez progresan en la vida espiritual. Algunos recaen, Dios les permite que esto les acerque a Él. Los demás permanecen sobrios, pero se pierden de mucha de la felicidad que podría ser de ellos si se dirigieran a Dios en la mañana. Pierden la seguridad que vendrá de la dependencia diaria de Dios durante el día. Nunca pueden conocer la verdadera alegría que tendrían si trabajaran día con Dios en todos sus asuntos. La actitud correcta hacia Dios y la oración. El que tiene la convicción de que hay un Dios y que es todopoderoso, que nos ama infinitamente, en consecuencia de esto también está convencido de que la oración diaria es absolutamente necesaria para la sobriedad permanente y que la dependencia de Dios a través de cada día es necesaria para la felicidad permanente. 6. Actitud respecto al inventario. Inciso A. El individuo que piensa que no es necesario. Este es el hombre que ha permanecido sobrio por pura casualidad durante el periodo de tiempo y que le dice a los recién llegados: no es necesario hacer un inventario. Mírenme a mí, estoy sobrio y nunca he tenido un inventario. Pobre ser engañado. Triste es decir que no ha recaído todavía. Generalmente es el individuo que no recae sino hasta después de 1, o 2, o 3, o nunca más vuelve a beber. Un inventario ha ocasionado que todos sus errores pasados y sus pensamientos equivocados permanezcan en su inconsciente. No habiendo obtenido nunca una verdadera imagen de sí mismo y de sus faltas y fallas, su mente y su alma son cuerpo fértil para su firmemente arraigada soberbia, la cual, extraño es decirlo, con frecuencia le hacen posible retener un largo periodo de sobriedad. De la clase negativa, por lo general es extrovertido, rara vez piensa en su yo interior, tiene miedo de hacerlo para no verse precisado a bajar de su pedestal de vanidad. Es a menudo un buen orador y frecuentemente no se da cuenta de que el hecho de hablar es un intento inconsciente de alimentar su vanidad. Con frecuencia se dice él que es un buen AA y de hecho es exteriormente. Es el tipo de persona que evoca el comentario. Y pensar que Juan recayó, tras de haber estado 4 años en el programa, en tanto que realmente nunca estuvo en el programa. Inciso B. El individuo descuidado. Ha hecho un inventario general este individuo. En ocasiones puede seguir haciendo un inventario, muy a la ligera. Estos inventarios no son hechos ni sin temor ni son minuciosos. Más bien se hacen con temor para no tener que tomar medidas sobre las culpas mayores y poder ocultarlas entre sí mismo. Olvida que sus faltas nunca están ocultas para Dios y rara vez para sus semejantes. Ha logrado un ápice de sinceridad, pero vive agobiado por su temor o su orgullo básico, con frecuencia también por la pereza. Si su descuido es el resultado del temor o de la pereza, generalmente permanece sobrio, no es feliz y por la gracia de Dios llega por fin a reconocer su dificultad, hace algo para remediarlo y entonces, solo entonces, logra la felicidad y la sobriedad. Si por otra parte su descuido se debe a la soberbia, generalmente solo aprende a base de golpes por medio de una recaída. La soberbia es el principal obstáculo
para recibir la gracia de Dios. Inciso C. El hombre escrupuloso. Escrupuloso se deriva del latín scrupula, un término usado por los romanos para designar a las piedrecillas que con tanta frecuencia penetraban en sus sandalias. Podemos imaginarnos el resultado: dar con temor un paso firme y estar constantemente irritado y detenido en el progreso deseado. Se ha suscitado una situación similar en el individuo escrupuloso. No tiene piedrecillas en sus zapatos, pero en su alma está cargada de piedrecillas imaginarias conscientes en pecado y agravio. Ve pecados en todas las cosas. Su inventario es una pesadilla, lo hace una y otra vez y nunca queda satisfecho. Le presta mucha atención a los detalles y está en extremo temeroso de sus pecados más serios del pasado. Se convierte en el hombre más desgraciado y generalmente termina con una neurosis angustiosa o un sentimiento de culpa. Hay muchos de estos individuos en AA. Lo que no reconocen es que su problema básico es también la soberbia, y que es la soberbia la que está detrás de su terca negativa a admitir que son muy poco diferentes al resto de la gente. No parecen comprender que Dios reconoce sus debilidades, tanto las pasadas como las presentes, mucho mejor que ellos mismos, y que sobre todo lo que Dios pide es una admisión humilde, una voluntad sincera y una inamovible dependencia de su gracia, en vez de que la propia fortaleza desamparada. Es el remedio para una situación. Tal viene solo a través de mucha meditación sobre la misericordia y el amor de Dios, y siguiendo ciegamente el consejo y la orientación proveniente de una fuente competente. Estos individuos obedecen sin desviación las instrucciones y opiniones de otra persona, y esa persona debe de estar capacitada para poder dar orientación en tales casos. Un ministro religioso o un buen psiquiatra. En muchas ocasiones causa mucho daño el hecho de que miembros bien intencionados aconsejen a estas personas, como por ejemplo: tú no eres alcohólico, eres un neurótico. Otros causan más daño aún al burlarse de estas desafortunadas personas. El manejo adecuado de estos individuos consiste en animarlos a buscar ayuda competente psiquiátrica o espiritual de alguien que esté capacitado para proporcionarla. Inciso D. El individuo general, pero no común. Esta persona ha hecho un inventario general, tal vez más conscientemente, pero ha concluido ahí. Logra una buena sobriedad de buena calidad al principio, generalmente la conserva por algún tiempo. Sin embargo, ya sea por no darse cuenta de la necesidad o por causa de malos consejos o debido a simple negligencia, no practica el 10º paso, el inventario, con regularidad. Como resultado, progresa hacia atrás. Las antiguas culpas, faltas, pensamientos erróneos y, por último, el pensar en la copa aparecen en su personalidad y entonces recae. Para su asombro y malestar, encuentra que ha progresado mucho en su alcoholismo. Inciso E. El moroso. Ha estado haciendo su inventario durante meses o años. Tiene cierta sinceridad, pero su temor o apatía mantienen a esta sinceridad solamente en un estado mental. La acción nunca sigue al pensamiento, pues el mañana nunca llega. La morosidad, ayudada por las racionalizaciones, le impiden a esta persona el progreso de su vida espiritual y mantiene cualquier progreso a éxito en su vida a un mínimo. La mayoría de estos miembros permanecen sobrios. Ellos rara vez son felices y siempre se están preguntando el por qué. Algunos recaen y lo averiguan. Inciso F. El que tiene prisa. Esta persona hace su inventario y deprisa. Hace su inventario generalmente los primeros días de su sobriedad. Este solo factor le impide verse con mayor claridad, por lo menos inconscientemente. Eso es exactamente lo que desea. Al sospechar que moralmente está en la bancarrota, teme sacar este hecho a la superficie y por eso se apresura para hacer una lista de algunas faltas y defectos de personalidad usuales. Mientras más pronto hace esto, es mejor, para poder nuevamente aparecer como la persona que desea que todo el mundo crea que es. Tal individuo puede aún hacer un inventario regular de vez en cuando deprisa, de manera que no engaña a nadie sino a sí mismo. Sufre de frecuentes conflictos interiores, rara vez es feliz y está propuesto a tener ataques de nervios periódicamente. Toda su vida transcurre deprisa, nunca ha aprendido el valor de tomarla con calma. Casi la única vez en que se detiene es para ver una botella o adquirirla. La actitud correcta en el inventario.
Tener la convicción de que la serenidad es imposible y la sobriedad, cuando mucho dudosa, sin hacer un inventario general sensato y sincero con regularidad y cuidadosamente, sin prisa alguna. La actitud correcta dentro de un inventario. La actitud correcta dentro del inventario debe ser la convicción de la serenidad y la sobriedad. Al hacer el inventario general y ser sensato y sincero, con regularidad y cuidadoso, sin prisa alguna. 7. Actitud respecto a la discusión de nuestras faltas con otro ser humano. Inciso A. El distribuidor. La discusión de sus faltas es distribución entre docenas de individuos, con esta persona y otra con aquella. Algunas sobre las que puede presumir las guarda para aquellas pláticas al grupo en general, particularmente sus maravillosas giras alcohólicas. Al hablar sobre sus malas obras y detallar sus experiencias como bebedor, no lleva como objeto recibir ayuda o consejo. Su motivo es el orgullo. Les dice a los demás lo que ha hecho para sobresalir. Todo el proceso no es cosa que una serie de jactancias. Nada se obtiene de esta que no sea el alimentar el orgullo herido. En realidad, nunca ha practicado el quinto paso. Inciso B. El hombre de confesión. Este individuo es el católico que se apresura a confesarse muy deprisa, diciendo solamente sus pecados más graves. No se toma el tiempo para discutir las causas básicas de sus defectos. Desde luego que logra el beneficio de la confesión, el perdón, pero no obtiene una imagen verdadera de sí mismo. Este individuo es generalmente el que constantemente está cometiendo los mismos pecados. Nunca ha tratado de eliminar sus causas, porque nunca ha tomado el tiempo para encontrarla. De lo que no se ha dado cuenta es que, aunque la confesión es necesaria para el católico, es únicamente parte del quinto paso. Debe tomar el tiempo para discutir las circunstancias, etc., que están detrás de su manera equivocada de pensar y de obrar. Inciso C. El que te da testimonio. Esta persona dice públicamente todas sus faltas que cometió. Por alguna mala interpretación, cree que esta es la forma que opera de AA. Se le han escapado 2 puntos del procedimiento de Alcohólicos Anónimos. El primero es que solo debe relatarse públicamente aquellas cosas que identifiquen al individuo como alcohólico. Esto, desde luego, no implica detalles escabrosos. En la segunda es que cualquier detalle de nuestro pasado debe relatarse solo cuando se juzgue necesario para ayudar a alguien más. Esto último generalmente solo ocurre cuando en conversación privada tratamos de ayudar a otra persona para que se dé cuenta de que no es peor que todos los demás. La virtud es necesaria en este caso, es la prudencia. En esta clasificación también encontramos algo que no lo juzga necesario, al descuidado, al rápido, al moroso y al escrupuloso, tal como se han citado anteriormente. La actitud correcta respecto a la discusión de nuestras faltas con otro ser humano tiene como objetivo esencial la sinceridad. Uno de sus propósitos fundamentales es el de obtener una imagen verdadera y honesta de uno mismo, de acuerdo con la opinión de otro ser humano, a fin de evitar los extremos a los que lleva la autoadjudicación. 8. Actitud hacia la religión. Inciso A. El intolerable. Este individuo no tolera a nadie que no tenga sus mismas creencias. Esto generalmente tiene su origen en la ignorancia. A veces es malintencionado y diabólico. Estos individuos son pocos, pero si llegan a AA, hacen un daño incalculable. Son causa de escándalo para el recién llegado. Son responsables de muchas disensiones en AA, por extraño que parezca. Con frecuencia permanecen sobrios, pero a largo tiempo, a veces durante años. Pero cuando recaen, no solo tocan fondo, sino que lo atraviesan y nunca más vuelven. Después de todo, no puede hacerse burla de Dios por mucho tiempo. Inciso B. El fanático. Es con frecuencia una persona muy religiosa a su modo. Se convierte en un entusiasta apostólico y trata de convertir a todos los que conocen AA a su forma de religión. Su entusiasmo puede hasta ser considerado como digno de encomio fuera de AA. Sin embargo, dicho individuo generalmente sufre la soberbia espiritual y desdeñado a todo aquel que no sea tan bueno como él. Lo que desde luego parece escapársele que es la religión formal, que no tiene lugar en Alcohólicos Anónimos. Cualquier entusiasmo que pueda tener uno sobre la religión que profesa debe utilizarse fuera de Alcohólicos Anónimos. Las religiones,
los credos, los dogmas, etc. No deben ser tema de discusión en un grupo o en una junta de alcohólicos anónimos, y cuando un fanático insiste en hacerlo, causa mucho daño a los recién llegados, mucha irritación a todos los demás y mucha infelicidad y desilusión a sí mismo. Inciso C. Para quien AA es una religión. Este individuo, aparentemente muy filósofo, es seguro que siempre diga en todas sus conversaciones y discusiones: AA es mi religión. Esta persona no comprende que Alcohólicos Anónimos no es una religión, no tiene relación con la religión. Sería mucho más sincero si dijera: AA es mi forma de vivir. ¿No lo hace? Casi todas estas personas son sinceras, unas pocas no lo son. Estas últimas tienen un magnífico pretexto, según ellas, para no profesar una religión. Dicen que la religión es para hipócritas. Lo que no saben es que hay un lugar siempre para uno más. La actitud correcta respecto a la religión. Alcohólicos Anónimos no está interesado en denominaciones ni en la religión formal. Cada uno tiene el derecho de seguir los dictados de su propia conciencia, pero ese mismo derecho le impone la obligación de respetar el derecho de los demás. 9. La actitud hacia nuestro prójimo. Inciso A. El que hace excepciones. Puede perdonar a todo mundo este individuo, menos a fulano de tal. Está dispuesto a tratar a todo el mundo, con excepción de ese o de aquel. Está dispuesto a que cualquiera que venga a Alcohólicos Anónimos, excepto este o aquel tipo de persona. Y como fulano de tal o este o aquel no le caen bien, parece andar siempre por allí, no es muy feliz, está con frecuencia irritado, resentido y a menudo emocional y mentalmente inquieto. Al no tener la suficiente caridad dentro de sí, su alma para acoger a todos dentro de su ámbito, muchas veces puede eliminar estas persistentes inquietudes y súbitamente se da cuenta de que es imponente ante el alcohol, todo el alcohol, con excepción de un poco de cerveza o vino o lo que sea, y muy pronto va en camino hacia afuera. Inciso B. El criticón. Este individuo es un experto con las canicas, el martillo y el megáfono. Todo lo que pone a discusión es criticado por él. Nunca ha llegado a pensar bien solo en el tiempo suficiente para ofrecer algo constructivo, y es por eso que le dice a todos lo que hace en relación con sus sugerencias, lo que hablan, etc. Generalmente sus críticas más fuertes van en contra de algo o acerca de alguien. Por ser interiormente muy desgraciado e inadaptado, se deleita malévolamente al hacer resaltar las faltas de todo y de todos. Nada de lo que haya logrado en el grupo, por quien sea, lo ha dejado jamás satisfecho. De hecho, nada de lo que él haya hecho lo ha dejado satisfecho, y por eso proyecta su decepción interior en los demás. Pronto empieza a criticar su propia sobriedad, que es la primera crítica sincera y constructiva que haya hecho, y entonces hace lo posible por hacerla a pedazos. Y tiene éxito en su empresa. Inciso C. El chismoso. Este constituye uno de los mayores factores que contribuyen a las dificultades en los grupos de Alcohólicos Anónimos. El nombre de su prójimo no significa nada para él, otro objeto con el cual la lengua suelta y maliciosa puede juguetear en sus chismes. Generalmente empieza sus cuentos diciendo: ¿saben qué? Y luego sigue cualquier bajeza que haya podido descubrir en las últimas 24 horas. Conoce a quienes todos los que recaen y está decidiendo a que los demás lo sepan también. Está al tanto de todas las dificultades familiares de todos los miembros del grupo y está decidiendo platicar con toda soltura acerca de ellas con todos. Racionaliza y se disculpa a sí mismo con el antiguo y poco caritativo pretexto para la murmuración. Pero es que es cierto. Nunca ha aprendido que la verdadera caridad exige que ganemos la voluntad de nuestro prójimo, pero no por medio de la murmuración infame respecto a las faltas de nuestros demás semejantes. Tampoco es posible que comprenda a su mente obtusa el tremendo daño que ocasionará conforme el chisme crece al oír de boca en boca. Inciso D. El difamador. El más diabólico de todos, y es triste decirlo, pero se encuentra con frecuencia en las filas de AA. Rara vez permanece sobrio por largo tiempo, pero está presente como sanguijuela, buscando a quien devorar.
Siendo 1000 veces peor que el chismoso, este individuo se deleita diabólicamente diciendo mientras acerca de otros miembros. Generalmente se ensaya con los miembros más activos, más capaces y más productivos. Al estar interiormente carcomido por la envidia y la intolerancia, trata por medio de las injurias sacarlos de su puesto lugar de honor que tan frustradamente envidia en su propio cavío y malicia. Como Judas, rara vez muestra su malicia al objeto de su veneno, sino que con un beso de pretendida amistad divulga los rumores más viles a sus espaldas. Podríamos mencionar muchos de estos casos, pero no lo permite la caridad. Baste saber que casi todo aquel que haya sido activo para el crecimiento de AA ha sufrido el aguijón de alguno de estos seres de mentalidad tan torcida y demente, y en el camino a las insoportables circunstancias suscitadas por la diabólica y difamadora lengua de alguien. Como se ha dicho anteriormente, este individuo recae con frecuencia y demuestra lo que realmente es. Pero la botella es también demasiado buena para este tipo de sujetos, a menos que estuviera rota en sus cabezas. Inciso E. El escritor de cartas. El grapevine está lleno de cartas. Casi todas son buenas, constructivas e informativas, pero el individuo que nos referimos aquí como escritor de cartas se da a conocer por la personalidad. Con mucha destreza quiere aparentar que protege el anonimato de su víctima, refiriéndose a ella simplemente como cierto miembro, en cierto lugar. ¡Qué destreza! Quien quiera que vaya ahí sabe exactamente a quién se refiere. Todo el mundo en ese lugar lo sabe, por eso exactamente lo desea. Los hombres prudentes conocen la malicia personal que la dictó. Siempre podemos estar casi seguros de que cada carta que tenga una naturaleza de crítica personal fue escrita por motivos vengativos. Tales individuos nunca se dirigen por escrito con sus críticas a la persona objeto de ellas. Se necesitaría valor para hacer eso. Los verdaderos hombres que honestamente critican a otro lo hacen personalmente. Los cobardes escriben acerca de él, a la oficina central, el grapevine, a los padrinos, a los familiares, etc. Pobres almas desgraciadas que sufren su borrachera seca. Inciso F. El clasificador. En esta categoría tenemos a los originadores de los grupos de media seda. Son los grupos abiertos solamente para cierto tipo de personas, la llamada nata de la sociedad. Si se pertenece a otro lado, entonces no se pertenece ahí. Hacen trabajo de paso 12 siempre y cuando el candidato pertenezca a su misma clase. Siempre hay muchas recaídas en estos grupos. Parece ser que la combinación del exceso de orgullo y su llamada caridad es demasiado intoxicable. La actitud correcta hacia nuestro prójimo. La actitud correcta hacia nuestro prójimo es aquella que se da cuenta de que la sobriedad que le ha sido dada debe ser repartida a todos, sin importar la raza, el credo, el color o la clase social. La caridad, para ser verdadera, debe abarcar todos los hombres. El paso 2 es un trabajador de amor, un amor de Dios, y a todos los hombres como hijos de Dios. Es bajo su número, pero su felicidad es inescrutable. 10. Actitud hacia el sexo. Inciso A. El que sustituye. Para justificar sus irregularidades ha inventado a sí mismo una excusa psiquiátrica que justifica sus actos por medio de la frase: hay que sustituir una pasión por otra. Sus candidatos en AA generalmente son mujeres, a quienes hace presa de sus dificultades emocionales con su frase favorita. Lo triste de esto es que generalmente tiene éxito, hasta que ambos vuelven a beber nuevamente. Después de su libertinaje, logra la sobriedad otra vez y queda listo para la próxima víctima. Es difícil decir el daño tan grave que hacen estos individuos sin escrúpulos o a las vidas de los demás. Sería mejor que se les pusiera una soga con una piedra alrededor del cuello y se les ahogara en las profundidades del mar. Inciso B. El de los imposibles. La continencia es imposible. Es el lema de este individuo. De lo que esta persona no se percata al acallar su conciencia es que si agregara una palabra a sus excusas, eso sería muy cierto, pues la continencia es humanamente imposible. Lo que parece habérsele escapado es que con Dios todas las cosas son posibles. Lo mismo asentamos con respecto a la sobriedad. La sobriedad es imposible para el alcohólico sin la gracia de Dios. El alcohólico, si verdaderamente practica el programa,
admite este hecho básico en el primer paso. Admitimos nuestra impotencia ante el alcohol. No solo el alcohólico, sino todos los hombres tienen que admitir esta misma impotencia ante el sexo, pero deben proseguir como lo hace el alcohólico en relación al alcohol. Pero Dios sí puede darnos continencia, pureza y castidad. El sabio Salomón sabía esto de forma muy realista, por lo cual imploró a Dios que le concediese el don de la continencia. Una verdad muy importante que nuestro hombre de los imposibles aparentemente no ha aprendido nada todavía, es que nada es imposible con Dios. Desde luego, Él realmente no quiere saber esto. En la práctica, pronto transfiere su racionalización a su sobriedad, y ésta se vuelve imposible. Y a beber nuevamente, pues sabemos por experiencia que individuos tales nunca permanecen sobrios por mucho tiempo. Inciso C. El que dice que hay que tener compañía. Extendiéndose en la indicación que ha escuchado en AA de que un alcohólico no debe estar solo demasiado tiempo, este individuo tuerce su verdadero significado y se rodea de mucha compañía, una dama a la vez. Nuevamente nos topamos con unos cuyos pretextos respecto al sexo lo llevan inevitablemente a la botella otra vez. Inciso D. El compasivo. Este AA siempre está lleno de compasión para los recién llegados si son mujeres. Su racionalización es: lo que necesita ella es compasión. Y se imagina que él es solo uno de los mejores simpatizantes del mundo, con un profundo conocimiento de las mujeres, cómo pescarlas. Él lo hace, ella lo hace, ellos lo hacen y bebe nuevamente. Inciso E. El Señor compone todo. El autonombrado consejero matrimonial, esta es una introducción a una aparente amistad familiar. En su orgullo egoísta se estima como un magnífico consejero matrimonial. Desde luego, es siempre la esposa la que necesita de consejo, de modo que se las arregla para componerlo, todo para sí mismo. La siguiente cosa de la que se da cuenta es de que se las está arreglando para volver a beber. Inciso F. El francamente deshonesto. Tiene un poco de honestidad, si es que puede llamársele de ese modo. Su gran falacia es que se engaña a sí mismo pensando que puede seguir actuando como lo hace y permanecer sobrio. Tiene esa actitud absurda de que puede quebrantar una de las leyes de Dios intencional y notoriamente y luego esperar a sí mismo el tiempo, la gracia de la sobriedad. El suscrito ha tenido contacto con muchas de estas personalidades contradictorias, pero nunca ha visto una que permanezca sobria. En raras ocasiones, uno y otro ha sido un infortunado como para retener una especie de sequedad durante años, y cuando por fin ha surgido el desastre, los resultados han sido terribles. Rara vez regresa, no puede hacer burla a Dios. Inciso G. El que dice mientras no se haga. Este individuo nunca se ha percatado de la importancia de pensar correctamente, al igual que vivir correctamente. No parece darse cuenta del hecho básico de que, conforme empezamos, así habremos de vivir. Además, parece no reparar en este principio, es doblemente real en el aspecto